En la clase anterior estuvimos viendo cómo podemos realizar actualizaciones sobre nuestros datos. Pudimos comprobar que a través de ObjectGet podemos obtener el elemento y posteriormente realizar las modificaciones de los diferentes atributos como si fuese un objeto normal. De hecho, lo es. Posteriormente, llamando al método save, podíamos guardar los cambios aplicados. A lo largo de esta clase vamos a continuar adentrándonos en el modelado de datos y concretamente vamos a ver las relaciones. Vamos a dividir este bloque de clases en tres clases distintas donde vamos a ver las relaciones uno a uno, las relaciones uno a muchos y las relaciones muchos a muchos, cómo podemos modelar estas relaciones y cómo las trata Django en sus models. Vamos a por ello. Estamos de vuelta en nuestro código, vamos a parar el servidor de la clase anterior y vamos a crear un nuevo proyecto para ver cómo podemos realizar este tipo de relaciones. Si bien sabéis, hasta ahora hemos hecho relaciones de objetos hemos hecho primero la creación de modelos simples, no relacionados entre sí, y luego hemos visto cómo podíamos también vincularlos a través de claves foráneas. A lo largo de esta clase vamos a estar tratando las relaciones uno a uno, las uno a muchos y las muchos a muchos, entre esta clase y las siguientes, para que podamos ver toda la potencia que tenemos a la hora de relacionar datos con Django, ya que es uno de los factores determinantes a la hora de hacer buenas construcciones para nuestros procesos. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a comenzar desde cero con las diferentes relaciones. Finalmente, también acudiremos a la documentación oficial para que sepáis dónde podéis encontrar soporte para las dudas respecto a las relaciones. Vamos a ello, salimos del proyecto anterior y vamos a crear uno nuevo con Django Admin, Start Project y vamos a crear el proyecto Relations. Muy bien, lo tenemos aquí, vamos a acceder a él. Y vamos a crear una aplicación para comenzar a trabajar y para ello vamos a llamarla con Python manage.py startup y vamos a llamarlo, por ejemplo, one-to-one. Relación uno a uno. Para aquellos que no estéis habituados o no entendáis cuál es el concepto de las diferentes relaciones, una relación uno a uno es aquella en la que un elemento del modelo puede estar relacionado únicamente con otro elemento único de otro modelo. En este ejemplo vamos a hacer lugares y restaurantes y vamos a hacer una vinculación entre los lugares y los restaurantes, de tal forma que el restaurante y el lugar, la ubicación, la localización, van a tener una relación uno a uno. Es decir, un restaurante va a poder encontrarse en un único sitio y un único sitio va a poder albergar un único restaurante. Es una relación uno a uno. Tenemos nuestra aplicación creada y vamos, como siempre, en nuestro modelo de relaciones, en el settings.py, a establecer las diferentes acciones. Vamos a instalar la aplicación que hemos creado, que la hemos llamado one-to-one. Vamos a guardar. Vamos a comprobar que se ha instalado correctamente. Es una buena práctica hacerlo. Funciona correctamente, perfecto. Vamos a acudir al urls.py y vamos a delegar también sus rutas. Las diferentes prácticas que estamos realizando podríamos hacerlas también a través del terminal, a través de la consola de Python. Sin embargo, a mí me gusta realizar estas prácticas a través de las URLs y las vistas porque aunque sea un proceso ligeramente más tedioso, más largo, nos obliga a ir practicando lo que vamos aprendiendo en las clases anteriores. Vamos a hacer este one-to-one. Vamos a llamarlas one. Y vamos a hacer un include. Y vamos a incluir las rutas de one to
one-to-one URLs, perfecto. Y para poder hacer uso del include tenemos que importarlo, include, y posteriormente crear ese archivo en one-to-one de urls.py que se va a encargar de hacer la gestión. Voy a traerme ya la estructura. Lo dejamos así todo preparado. Muy bien. Tenemos creado nuestro módulo y ahora que ya lo tenemos todo perfectamente conectado, vamos a python manage.py migrate. Vamos a migrar la estructura principal. Y fijaos que nos ha dado un error. Vamos a ver cuál es. Nos indica que el error se encuentra en que no hay ningún módulo llamado one-to-one URL. Correcto, porque es URLs. URLs. Error tipográfico corregido. Volvemos a probar y ahora ya no debería darnos problema. Perfecto. Python manage.py run server para comprobar que todo funciona correctamente. Perfecto, ya lo tenemos todo generado. Evidentemente no tenemos ninguna vista en el raíz, así que no nos preocupa ese error. Tenemos la estructura y vamos a comenzar entonces a modelar los datos. Acudimos dentro de nuestro one-to-one y vamos a el models.py, donde vamos a estar creando nuestros modelos. Vamos a crear por un lado el restaurante y por otro lado el lugar, el place. Vamos a comenzar por el lugar. Class place models.model y comenzamos a definir los datos. Van a tener simplemente un nombre y una dirección. Van a tener un name, el name va a ser un char field y vamos a darle una longitud máxima de 50. Posteriormente vamos a tener una dirección. No vamos a, de cara a no complicarnos demasiado, no vamos a introducir zip code, código postal, ni similares, sino simplemente vamos a colocarle una única dirección y vamos a darle también un max length de, por ejemplo, 80 y le definimos su función str, que va a estar retornando. Podemos retornar directamente, por ejemplo, self.name es suficiente. Tenemos la clase de la ubicación y ahora vamos a hacer la clase del restaurante. Y el restaurante va a tener una relación 1 a 1 con el lugar. Vamos a ello. Clase de restaurante models.model y vamos a darle diferentes valores al restaurante. Por ejemplo, podríamos colocar number of employees, número de empleados, y esto podía ser un models.integerFile y por defecto 1 nos vale por tenerlo de información. Y ahora vamos a tratar lo que nos importa, lo que nos interesa en este modelo, que es relacionar este restaurante con esta ubicación, con este lugar. Para ello voy a crearme un place, un atributo de la clase place. Normalmente vamos a estar llamando siempre, cuando ejecutamos una relación, vamos a darle el mismo nombre que tiene la clase. Sin embargo, no es obligatorio, simplemente por convención de nombres. Y lo que vamos a aplicarle, pues en lugar de ser un char field o ser un integer o cualquiera, pues fijaos cómo Django nos ofrece dentro de los models el one-to-one field. Es un campo de relación 1 a 1. ¿Y qué podemos pasarle a este campo? Pues bueno, vamos a tener uno obligatorio que realizar, que es indicarle a qué modelo está aplicando la relación. Y estamos aplicándolo a la clase place en este caso. Pues tenemos que indicarlo.
De igual forma, cuando establecemos una relación, lo vimos cuando lo aplicábamos a través de claves foráneas, podemos o debemos especificar qué ocurre cuando hay acciones de borrado de datos para mantener la integridad de datos dentro de nuestra base. Si recordáis, esto, lo que viene a ser dentro de bases de datos el onDelete Cascade, que es el habitual a utilizar, es decir, que cuando se borra un elemento se borran también sus vinculaciones, sus relaciones asociadas. Esto lo podemos hacer, lo tenemos marcado en el IntelliSense de Visual Studio Code ahora mismo, es el onDelete. OnDelete, vamos a aplicar nuestro models.cascade. Y en este caso vamos a hacer la relación a través de la clave primaria. Por lo tanto, primary key true. Este último valor no es necesario especificarlo de forma habitual, puesto que es el valor por defecto, pero nosotros no está de más nunca especificarlo. Muy bien, pues tenemos el modelado de datos realizado. Nos queda aplicarle una función str para cumplir con las buenas prácticas. Y dicha función puede retornar, pues, por ejemplo, y así aprovechamos para adelantar cómo podemos acceder cuando tenemos una relación en Django. En este caso estamos estableciendo la relación entre el restaurante y el lugar. Podemos acceder a toda la información del lugar, es decir, nos queda anidada a la hora de buscarlo dentro de sus métodos. Me explico rápidamente con este return. Yo cuando pregunte por un restaurante voy a devolverle el nombre del lugar del restaurante. Pues esto puedo hacerlo simplemente, bueno, estamos en la definición de la clase, así que self. Y ahora tenemos dentro de este objeto, vamos a hacer place. Y place es una relación uno a uno con un lugar, con un place. Por tanto, puedo acceder a esa información y puedo indicarle name, que es, o podría indicarle self place address. Es decir, podemos entrar en la información cuando establecemos una relación entre los modelos de Django. Y seguro que estáis viendo ahora mismo la fuerza y la capacidad que esto nos da a la hora de programar, puesto que cuando vamos a tener los modelos vamos a poder acceder a la información de sus relaciones simplemente entrando a ellas. Es decir, si restaurante tiene un lugar asociado como relación y se llama place, pues place. Y accedo a la información, accedo a sus atributos, accedo a sus métodos, accedo a la información necesaria. Que tenemos una relación con muchos, vamos a poder recorrer esas relaciones, de tal forma que la vinculación entre objetos queda realizada de una forma muy sencilla. Y para que podamos comprobarlo, pues vamos a hacer alguna acción con estos modelos. Insisto, podríamos hacerlo si queréis a través de la codificación del Python, del terminal de Python, pero de cara a continuar practicando lo que vamos viendo, prefiero que vayamos machacando una y otra vez toda la estructura de Django para que se nos quede interiorizada. Y para ello lo que vamos a hacer es un path, y voy a hacer un path que va a ser create y que va a estar gobernado por views create de nombre create, y para esto voy a importar las vistas y vamos a crear esta vista create. Vamos a acudir a la vista y la definimos. Recibimos la request y ejecutamos. Vamos a usar el HTTP response from Django HTTP, importamos el HTTP response, perfecto, y vamos a dejar un return, HTTP response de datos creados. Y ahora aquí vamos a estar colocando la creación de los elementos.
Antes de hacer esto, vamos a migrar los datos. Vamos a parar el servidor y vamos a migrar los datos del modelo que hemos creado. Recordamos, siempre cuando tocamos los modelos debemos migrar la información. Debemos actualizar todo el soporte de datos que tenemos en Django. Esto lo hacemos con Python manage.py. Esto ya también lo sabemos muy bien, ¿verdad? Make migrations. Y una vez ejecutamos las migraciones, ya las tenemos preparadas, la creación del modelo Place, la creación del modelo Restaurant, vamos a hacer la migración de dichos modelos, queda todo aplicado, perfecto. Lo tenemos entonces ahora todo configurado. Y vamos a proceder a la creación de los diferentes elementos. Y voy a hacerlo a través de objetos, es decir, no a través del object, sino a través de objetos para que podamos verlo. Fijaos, tenemos borro por aquí para tener, para tenerlo todo limpio, y vamos a abrir simplemente nuestros modelos. Vamos a cerrar aquí, vamos a colocarlos aquí para tenerlos presentes. Y bien, tenemos, ahí se ve bien. Vamos a crear, en primer lugar, valga la redundancia, un lugar. Para ello vamos a estar usando los modelos. Lo primero que tenemos que hacer es importarlos. Entonces, from models, import, vamos a estar importando place y vamos a estar importando restaurant para poder hacer uso de ellos. Bien, una vez los tenemos importados, vamos a crear un lugar y luego vamos a crear un restaurante. Y el restaurante vamos a vincularlo al lugar. Creamos el place, ¿recordáis cómo se hacía? Seguro que sí. Vamos a hacer una variable, vamos a llamarla place y vamos a pasarle los datos. Tiene un nombre. Vamos a darle lugar 1 y tiene una dirección. Muy bien. Tenemos el objeto, y como lo hemos hecho a través de un objeto, es decir, no lo hemos hecho a través del place objects create, que eso lo crea directamente y lo guarda directamente, sino que lo hemos hecho a través del place, tenemos que indicarle place save. Ya hemos creado el lugar y lo hemos guardado. Hasta aquí nada nuevo, todo esto ya lo conocíamos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos crear el restaurante que tiene un valor que es una relación a este objeto. Facilísimo. Vamos a crear nuestro restaurant. Y va a ser un restaurant. Y el primer valor que le tenemos que pasar es un place. Es el lugar. Pues podemos pasarle directamente el objeto con el que tiene la relación. Podemos pasar, de hecho, por ser estrictos, tanto la clave como el objeto. Como tenemos el objeto aquí recién creado, yo puedo decirle que place va a ser directamente place, este objeto que he creado, pues ese es el que tiene relacionado. Así de sencillo. Y luego el resto de valores, que habíamos creado el numbers of employees, que además tenía un valor default, así que no sería necesario especificarlo. Pero ya que estamos, pues vamos a especificarle uno y vamos a darle, por ejemplo, era un integer, pues este va a tener 8 empleados, por ejemplo. Posteriormente, realizada esta acción, podemos guardar el objeto, de igual forma que hemos hecho anteriormente. Y yo ahora, como decía, como aplicábamos a la hora de pintar el nombre de un restaurante en su STR, yo puedo acceder a la información que tiene vinculada simplemente anidándome en él en la consulta, es decir, a través del método. Por ejemplo, en lugar de devolver ese mensaje, yo podría devolver, vamos a devolver restaurant, para que así aprovechemos también y podamos ver cómo podemos hacer uso de esto, restaurant.place, porque así se llama el nombre de su atributo de relación, punto, y ahora ya estoy dentro del place y puedo decir nombre o dirección. En este caso vamos a preguntar por el nombre, vamos a escribir el nombre. Guardamos y vamos a levantar el servidor y a comprobar que nos funciona correctamente. Python manage.py run server.
Corremos el servidor, perfecto. La ruta la habíamos llamado create, ¿verdad? Era one to one create, si no recuerdo mal. No, la habíamos llamado solo one, ¿puede ser? Efectivamente. Pues aquí lo tenemos. Fijaos cómo nos está diciendo lugar 1. Vamos a agrandarlo para verlo bien. Lugar 1, que es precisamente el valor que le hemos dado a su objeto relacionado. ¿Veis la tremenda utilidad, la fuerza que podemos obtener en nuestro desarrollo a la hora de gestionar las relaciones entre los diferentes modelos como objetos? Vamos a comprobarlo en la base de datos para que sepamos qué está ocurriendo por detrás en esta relación. Para ello, vamos a cerrar aquí y vamos a ver la base de datos para que podamos entender cómo se ha establecido esta relación entre los modelos restaurante y place. En el caso del place no tenemos nada distinto. Hemos hecho la grabación, no tenemos ninguna clave extraña, no tenemos ningún elemento distinto. Simplemente tenemos pues el objeto registrado, en este caso el registro en la tabla. Pero si acudimos a la tabla de restaurantes, podemos observar que nos ha creado un place ID, que su valor es 1. Y de esta forma, Django está realizando la relación de lo que contiene del objeto que está relacionando este restaurante con su lugar. ¿Qué hace Django cuando a nivel SQL, cuando nosotros estamos pidiendo, como ha sido este caso, vamos a ponerlo en pantalla, cuando nosotros hemos hecho, por ejemplo, este restaurant place name? Django lo que hace cuando accedemos al place y a través de ahí vamos a buscar los atributos del elemento relacionado, lo que está haciendo para poder llegar es hacer ese select. Vamos a colocarnos aquí el select del place cuyo ID es 1. ¿Y cuál es el place cuyo ID es 1? Este. Y ahora ya este objeto tiene su name, tiene su address, tiene su información. Una forma muy elegante de trabajar las relaciones y a través de ellas pues podemos configurar modelos de datos mucho más complejos. Para aquellos que no habéis visto bases de datos o si hay algún perfil que ha accedido directamente al curso sin haber visto o sin tener conocimiento previo sobre base de datos, indicar que esta relación 1 a 1 lo que está estableciendo es un único restaurante puede tener un único lugar, un único place, y un único place puede tener, y un place puede tener un único restaurante. Es una relación 1 a 1. No puede existir un restaurante relacionado a múltiples places y no puede haber un place relacionado a múltiples restaurantes. Espero que haya quedado bien, es clara esta relación, la relación 1 a 1, y vamos a continuar en la siguiente clase con la relación 1 a muchos.